Hola, en este video aprenderemos qué es MikroTik y qué funcionalidades puede tener en una red. Comenzamos. Amigos, MikroTik es un complemento entre un software y un hardware. MikroTik nos permite hacer muchas configuraciones de redes que no pueden hacerse con un router normal o sencillo, como podríamos decirlo, sino que este tipo de configuraciones van a ser muy específicas para la red que estemos administrando. MikroTik vende una serie de hardware ya con su software ya instalado. Como podemos ver aquí en esta página, vienen pasando la secuencia de hardware que tiene MikroTik y que cuenta con un software que se llama Router OS o Switch OS. Pero MikroTik consta de Router OS. Este programa nos permite configurar el router a como nosotros queramos, siempre y cuando se cuenten con los puertos y con los elementos de hardware necesarios para hacerlo. Como pueden ver, hay una serie de hardware que ya tiene MikroTik aquí en su página oficial. ¿Cuál es la ventaja de MikroTik frente a otras marcas? Es que es barato y nos permite hacer una serie de funcionalidades muy buenas. Pueden tener un portal cautivo, así como también pueden vender internet. Todo esto con las configuraciones apropiadas para cada hardware. Router OS cuenta con varias licencias y algunas las venden, otras pueden usarse para una máquina virtual y para hacer pruebas de red. Las clasifican en base a niveles. Tenemos los primeros niveles, que son el 0 y el 1, y son específicamente para pruebas. Todo hardware de MikroTik viene con la licencia de nivel 4 en adelante. Acuérdense que vamos a poder configurar diferentes tipos de aspectos de nuestra red dependiendo de nuestras necesidades con un hardware MikroTik. Podemos tener una red inalámbrica o bien hasta túneles de VPN, todo conforme a nuestra configuración especial. Es por esto que MikroTik es muy buena opción para aquellos que no poseen el suficiente recurso para tener un hardware caro que nos permita modificar las configuraciones, y con este hardware de MikroTik es mucho más barato la configuración deseada. Los próximos videos voy a hacer un tutorial de algunas configuraciones más usuales, pero sin duda MikroTik es muy buena opción para aquellos que necesitan una configuración de red muy específica. Aparte de su hardware, el software que tiene su hardware, su licencia no caduca, por lo que es muy atractivo tener este tipo de routers. Si es necesario configurarlo o actualizarlo, ahí ya es otra cosa, pero en una configuración inicial no van a necesitar comprar una licencia. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.